Muy buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 77 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Y pues sí, es un diálogo. ¿Cómo estás, papá? Muy bien, muy bien. Bueno, Aquí con buen ánimo. me Hoy alegro es Día mucho. del Niño. Hoy es Día del Niño, entonces es un día bonito. Alguna vez cuando yo era niño, la primera vez que supe que existía el Día del Niño, creí por un momento que el Día del Niño era otro Día del Niño como la Navidad. Y, Ah, sí. y todavía cada vez que escucho Día del Niño, siento lo mismo, ¿verdad? Como que es una Navidad anticipada. Pero no, nunca lo Ah, fue. mira, mira. Nunca lo fue. Ujú. Así que No, no, eh, claro. sí, Ujú. y vamos a ver si las niñas vuelven de la escuela con algo referente al Día del Niño. Es capaz que Ah, sí. muy bien, sí. Ujú. Bien, la semana pasada habíamos hablado sobre el tema de apuntarle a la luna como un ejercicio de visión, de máxima ambición, y de esa conversación eh, eh, rescaté algunas ideas y publiqué un artículo en prensa que se llama Abrir una embajada en Marte. Y Ah, entonces lo dejo por aquí mencionado. Tal vez lo puedo incluso compartir en el enlace cuando publicamos este diálogo, por si alguien tiene curiosidad de leerlo. Lo menciono por lo siguiente. Este ejercicio que nosotros hacemos parte de un artículo que publicas en tu página web, alvarocedeno.com, y ese artículo se convierte en un ideario para esta conversación, pero nosotros no comentamos el artículo, sino que de ahí surgen no. ideas y de esas ideas eh, emerge un diálogo sin guión, ¿verdad? Desestructurado, con una única regla que hemos respetado en estos 77 episodios, y es que cuando uno habla, el otro escucha, y creo que así nos ha ido muy bien. Pero a partir de la semana pasada sentí que había algunos elementos que daban para elaborar otra derivada de nuestro diálogo, ¿verdad? Entonces siento que el diálogo, además de que es fértil, eh, uno podría sembrarle y ver qué florece. Así que esa introducción quería hacer. Y ahora me quiero concentrar en este artículo de esta semana que se llama Debates como pruebas. Y esto nos lleva a hablar sobre la campaña política, la campaña electoral que se avecina aquí en Costa Rica. Y al respecto, podríamos decir que un debate entre candidatos da información sobre ciertos rasgos de los participantes, pero jamás puede servir como prueba concluyente de sus talentos como para desempeñar con eficacia la presidencia de la República. Yo diría incluso la jefatura del Estado. Preguntémonos lo siguiente para conducir esta conversación. ¿Qué nos permite ver un debate? ¿Eso que nos permite ver es suficiente para ejercer la presidencia? ¿De qué otras pruebas podría servirse la ciudadanía para determinar si una persona podría llegar a ser buena jefa del Estado costarricense? Aquí lo dejo para que nos encamines. Vieres que yo, después de que escribí el artículo y pensando en este diálogo, estuve pensando pues en las cosas que conozco, porque de política no conozco mucho, eh, de otras cosas sí conozco más. Y estuve pensando en la revolución que introdujo Harvard cuando introdujo el método del caso. Eh, en la enseñanza tradicional, un profesor viene, explica una clase y luego hace un examen para ver si los estudiantes recuerdan eh, lo que se dijo en clase. Luego, posiblemente ese examen evolucionó hacia hacer unas preguntas que implicaran, cuya respuesta implicara o fuera una prueba de que el estudiante reflexionó sobre lo que se vio en clase y de que el estudiante es capaz de crear con los elementos que se ven en clase. Pero Harvard fue más allá. Harvard fue más allá e inventó
el método del caso. Lo inventó para la enseñanza del derecho, ¿verdad? En vez de tener a los estudiantes oyendo disertaciones de los profesores sobre los múltiples conceptos de una carrera de derecho, inventó escribir unos problemas cuya solución implica la aplicación de las ciencias jurídicas y ver qué hace el estudiante con ese caso, ¿verdad? A mí, bueno, los debates vienen de los discursos de plaza pública. Cuando el candidato llegaba y se paraba por ahí en una tarima muy, muy iluminada y muy llena de banderas, y el público se agolpaba ahí en torno a la tribuna, y entonces íbamos a oír al candidato haciendo discursos, ¿verdad? Y el discurso entusiasmaba, ¿verdad? La oratoria del candidato entusiasmaba. Un día nos dimos cuenta, digo, se dio cuenta la sociedad de que era preferible, en vez de un discurso, pues escuchar un debate, escuchar a los dos o a los contendientes que fuera eh, en una discusión para ver quién le ganaba a quién. El primer debate en televisión fue Nixon-Kennedy para la campaña del, ¿qué sería? 60, creo que 60, ¿verdad? Aquí no la vimos, o yo por lo menos no la vi, no había televisión. En Estados fue un evento, ¿verdad? Y el debate fue ventajosísimo para Kennedy, porque Kennedy tenía cara de bueno, tenía cara de joven. Nixon, en cambio, no tenía cara de bueno, ni tenía cara de joven. Había sido vicepresidente, creo que 8 años, de Eisenhower. Y el debate le resultó, pero totalmente adverso, porque incluso parece que sudaba y se le cortó el maquillaje, y entonces parecía, eh, parecía un poco más, a él le llamaban, en los Estados Unidos le llamaban Tricky Dicky, Richard Nixon, le llamaban Tricky Dicky, ¿verdad? Eh, Ricardito, el, El mañoso. el mañoso, ¿verdad? Tricky Dicky, ¿verdad? Ricardito el mañoso. Y ahí quedó confirmado visualmente para la gente, especialmente para las mujeres, porque parece que la apariencia de Kennedy en el debate era sensacional para atraer a votantes femeninas y tal y cual. Bueno, entonces uno piensa y dice, bueno, un candidato que tenga mucha capacidad retórica puede exponer sus ideas de una manera tal que la gente le atribuya mucho más virtudes que las que tiene, ¿verdad? A eso se le llama en psicología social el efecto halo. Alguien viene bien trajeado, pronuncia bien, y la gente empieza a pensar que es muy inteligente, que es muy honrado, que es muy buen marido, que es muy buen padre de familia, ¿verdad? El efecto halo, le ponen un halo como el que tienen las imágenes de los santos. Entonces el debate tiene esa limitación de que es un medio en el cual se podría manipular a los oyentes. Eh, entonces, tal vez sería interesante que hiciéramos una combinación y conectáramos con el método del caso de Harvard, ¿verdad? Y entonces a los candidatos les pasáramos un caso a todos, el mismo caso, y se lo pasáramos también a los que van a estar interesados en ver el debate. Y luego vendrían las presentaciones de cada uno de los candidatos sobre qué haría en esa situación. Un caso es una situación
compleja, con múltiples elementos, donde la solución no es fácilmente encontrable. Es más, decimos que los casos no tienen solución, que el estudiante o el candidato en este caso se enfrenta al caso con la finalidad de dar una de múltiples soluciones. Y entonces eso me parece que sí permitiría mucho mejores evaluaciones que el simple debate. Me quiero llevar esta conversación en otra dirección por un momento. Empezaste hablando del método de casos de Harvard eh, y dijiste algo que yo no sabía, y es que el método de casos empezó como ejercicio para el estudio del derecho. Sí. Los últimos 8 o 10 años, la inteligencia artificial ha venido haciendo esfuerzos muy prometedores respecto a la posibilidad de configurar algoritmos que permitan incorporar la lógica jurídica en un universo de reglas como lo es el derecho, ¿verdad? El derecho es un universo de reglas. Y entonces hay unas reglas que están por encima de otras, a veces hay choque de reglas, y se tiene que dirimir con interpretaciones judiciales, sobre todo en un sistema jurisprudencial como el estadounidense. Pero cuando tú alimentas todas esas reglas en un algoritmo que utiliza la inteligencia artificial, le puedes hacer una consulta al sistema y el sistema te da la solución jurídica más apegada a la lógica de esas reglas. Lo cual hace pensar que dentro de 15 años los abogados y las abogadas serán superfluas en una enorme cantidad de casos, ¿verdad? Hoy en día, en las firmas de bufetes jurídicos estadounidenses, los asistentes legales ya no cumplen la misma tarea de antes, que era estudiese toda esta jurisprudencia para ver este caso a dónde encuadra, a dónde tipifica. Hoy en día se utilizan softwares que hacen ese estudio. Entonces, si existe un software que con bastante precisión incorpora esa lógica jurídica en un algoritmo, me pregunto si se podría configurar un algoritmo que siga algún tipo de lógica que tiene que ver con nuestra, vamos a decirlo así, nuestra capacidad de agencia, ¿verdad? Nuestra capacidad de gestión, Sí. nuestra habilidad para tomar decisiones, la efectividad, los valores que respaldan nuestras tomas de decisión, eh, y que eso incluso pudiera proyectarse y utilizarse además en la gobernanza, lo cual quiere decir que empezaríamos a quitarle elementos humanos a la gobernanza y empezar a automatizarla en algunos casos. Cuando nosotros hablábamos hace 20 años de gobierno digital, lo que hablábamos era de la posibilidad de poder hacer un trámite municipal a través de nuestro teléfono. Claro. Pero hoy gobernanza digital quiere decir que haya decisiones burocráticas que tengan que ver con reglas del Estado que se puedan tomar automáticamente por un software que es infalible, que no toma café, que no tiene vacaciones, ¿verdad? Que no se incapacita, Sí, y que nos da absoluta precisión en la gestión. claro. Entonces yo siento que tenemos que empezar a pensar que vamos a ir en esa dirección, pero todavía no hemos llegado allá. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver hoy en día el problema que tenemos de decidir entre los 27 candidatos y candidatas a la presidencia que tenemos, cuáles deberían de ser bueno, los que con mayor eficacia podrían conducir las riendas del Estado costarricense por los próximos 4 años? Y diría, y hemos dicho, que por efecto rebalse o efecto inercia, quizás un par de años más allá, lo cual quiere decir que en febrero y en abril del año entrante, desde el punto de vista de la gobernanza y de la jefatura del Estado costarricense, nos jugamos la década. Es bien llamativo eso. Déjame agregar sobre el uso de la inteligencia artificial para para la gobernanza.
como toda idea novedosa, eh, despierta como un cierto resquemor o tal vez un cierto temor, ¿verdad? Pero yo quisiera abonarte a la idea y decir que no se trata de que un aparato de inteligencia, un programa de inteligencia artificial le dijera a un presidente o a un ministro cuál es la decisión correcta, sino que debidamente alimentado le dijera cuáles son las opciones y cuáles son las consecuencias de las opciones. Eso me parece a mí, sin conocer mucho detalle de inteligencia artificial, que eso podría estar a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y bueno, luego sigue la pregunta tuya de qué es lo que querríamos que hubiera en un evento como en un debate o algún otro evento sustituto para que la gente pudiera decir, hombre, sí, a mí me parece que este candidato es mejor que tal otro. El debate no es descartable, ¿verdad? El debate muestra, por ejemplo, quiénes, quiénes tienen más información que otros, ¿verdad? Un candidato, eh, a mí me parece que un candidato al que se le vea que está bateando, pues pierde puntos ante la opinión pública. Eh, lo cual no quiere decir que el candidato o todos los candidatos tengan que responder a todo. A mí me parece un signo como de respeto a los electores, que si a uno le plantean una pregunta de la cual no sabe la respuesta, pueda decir, eh, esa pregunta yo no la he pensado, la voy a pensar, me parece muy interesante, pero no tengo una respuesta. Porque eh, de un presidente de la República no se espera que sea alguien como para ganarse el concurso Saber y Ganar de la televisión española, ¿verdad? No tiene por qué tener todas las respuestas. Hay otras cosas que son mucho más importantes a la hora de buscar um, a, a un presidente de la República. Nosotros hemos tenido presidentes de la República eh, que no han sido luminarias, me parece que no han sido luminarias ni políticas, ni científicas y tal, y sin embargo han hecho buena labor. Dicen que a Chesterton una vez le preguntaron, mire, ¿cómo es eso que el sistema anglosajón de justicia funciona nombrando unos jurados con una gente de que no son abogados, no son jueces, ¿verdad? Son gente sacada por ahí de la población total. Y él parece que contestó con aquella sorna tan característica. Dice, de la misma manera fue que eligieron a los 12 apóstoles, ¿verdad? Porque lo que quieres de un presidente, lo que quieres de un presidente es juicio, sensatez, equilibrio, armonía, capacidad para ver el conjunto, una cierta fortaleza espiritual para una vez que vio cuál era el camino, seguirlo, ¿verdad? Y eso, desde luego, que no se ve en un debate, ¿verdad? Se ve más en el currículum, pero no es en el currículum que uno hace con toda libertad. Sí, bueno, voy a poner el currículum y la gente suele poner qué es lo que ha estudiado y tal y cual. No. Dígame qué ha hecho, ¿verdad? Dígame cuáles cosas complejas ha resuelto, ¿verdad? Eh, y en eso, desde luego, tal vez por malformación, no sé a ti, pero a mí me simpatizan los académicos,
porque han dedicado la vida a pensar y tal y cual, pero un buen académico no necesariamente ha de ser un buen presidente de la República. Pregúntame por qué don José Joaquín Trejos, que era un excelente académico, fue muy buen presidente de la República, y entonces ahí tenemos que seguir otros hilos de conversación, ¿verdad? Claro. Em, em, para devolverme un momento a lo que decías de imaginar un algoritmo que pudiera valorar opciones y proyectar consecuencias. Me parece interesantísimo eso. Y me pregunto además si sería posible buscar alguna manera eh, de verdad que tecnológica que nos ayudara a dilucidar el perfil de las candidaturas en función a algunos temas como autenticidad, valentía, eh, forma de uso del tiempo y priorización, sensibilidad cultural y empatía, eh, pensamiento sistémico, optimismo, ¿verdad? ¿Cómo podríamos tratar de pasar a todas las figuras candidatas por un mismo filtro que nos dé una medición y que a partir de esa medición continuemos adelante con nuestro involucramiento como seguidores y eventuales votantes de cada uno de ellos, pero sabiendo con una serie de criterios quién es quién. Yo sé que estamos hablando mucho de, de algo que se parece a la ciencia ficción, pero yo creo que dentro de 20 años, si volvemos a escuchar este diálogo, nos vamos a dar cuenta de que algunas de esas herramientas ya se han empezado a aplicar, ¿verdad? Es lo que llaman en China el gran experimento que han hecho en China en los últimos años de crédito social. ¿Cómo hacen ellos para utilizar la tecnología de manera tal que se premien las buenas conductas ciudadanas y se castiguen las malas conductas ciudadanas con un puntaje que al final de cuentas tiene un impacto o en el ingreso o en el acceso al crédito bancario o en las oportunidades laborales? Es muy artificial el ejercicio, y es muy artificial. Yo no creo que funcione tan, tan bien en un país como Costa Rica como en China por una razón muy particular, y es que la sociedad china moderna de 1949 para acá es una sociedad que ha venido perdiendo grados de libertad, Sí. mientras que la sociedad costarricense de 1948 para acá es una sociedad que ha venido ganando grados de libertad. Em, y creo que a mayor grado de libertad, mayor dificultad de lograr encasillar a la gente en un sistema binario donde esto se premia y esto se castiga. Pero entonces, ya que tenemos esos grados de libertad, ¿para qué los podemos usar? Y yo sé que esto se nos está escapando un poquito del tema porque no quiero dejar de mencionarlo, pero sí quiero devolverme a la idea de que un debate presidencial, una de las, uno de los valores que debería de permitirnos apreciar conscientemente desde nuestra voluntad votante es los grados de libertad con los que esa persona ha conducido su vida, porque si una persona candidata presidencial me demuestra, al menos inconscientemente, que ha vivido su vida con amplios grados de libertad, entonces yo podría asumir y proyectar que en un eventual gobierno al cargo de esta persona va a promover que se continúe viviendo con esos grados de libertad. Y para mí, ese es el valor supremo de un sistema democrático, republicano y soberano como el costarricense. Ujú, ujú, ujú. Eh, eh, Estás planteando el tema de cómo medir la, la libertad individual
de los candidatos, porque la libertad no sirve solamente para escoger qué acciones desarrollar, sino que me parece que sirve también para medir cuáles ideas estás dispuesto a considerar. Y eso me parece a mí que es muy valioso, que haya personas que tengan una libertad intelectual como para ponerse a hablar de cosas que son de un amplio espectro, ¿verdad? No querríamos una persona que tenga una mente de un solo carril, sino que quisiéramos amplitud, especialmente en un mundo donde las opciones son muy amplias, los problemas requieren soluciones inéditas, ¿verdad? Los problemas que estamos enfrentando requieren soluciones inéditas, ¿verdad? En 1980, cómo exportar más era un problema complejo. Costa Rica lo resolvió muy bien, pero creo que no había que inventar nada. Pero hoy en día, para ver cómo contribuimos al mejoramiento ambiental, o para ver cómo, si el mundo es tan eh, cerrado y no se dispone a resolver el problema ambiental, ¿cómo podemos proteger a un país o a una región de los embates de la crisis ambiental, verdad? Esos problemas son mucho más complejos que los que enfrentábamos hace 40 años. Y entonces interesa mucho que los candidatos sean creativos, que tengan una actitud madura ante la innovación, ¿verdad? Lo más inmaduro sería decir todo lo nuevo es bueno. Y la otra cosa igualmente inmadura sería decir, no, yo prefiero lo viejo conocido, ¿verdad? No. Eh, pero quisiera candidatos que tuvieran una gran amplitud, creatividad, eh, y bueno, ¿qué más? ¿Qué más permite esta libertad que decías tú de la persona? La concepción de visiones, porque ese es otro ingrediente importante de quien conduzca la nación, de quien sea el jefe de Estado. Las, el espectro de visiones que pueda tener, ¿verdad? Si solamente se nos va a dirigir de una determinada manera, pues nos hace perder tiempo en un mundo que se está moviendo muy rápido, ¿verdad? Ujú. A propósito de este artículo que publiqué esta semana que se llama Abrir una embajada en Marte, alguien comentó ahí en redes sociales, dijo, ¿cómo nos vamos a poner a pensar en abrir una embajada en Marte si ni siquiera podemos hacer cobro digital en los buses de transporte público? Ajá, Entonces, pues claro que es una buena pregunta. sí, sí. Y lo que yo le respondí a la persona, no sé quién fue la persona que hizo el comentario, es que eh, una cosa no depende de la otra, ¿verdad? Y nosotros deberíamos de poder resolver con mayor o menor dificultad el problema del cobro automático o digital en el transporte público, pero Costa Rica ya es un país que está produciendo, innovando, exportando tecnología, algunas soluciones tecnológicas que incluso se están utilizando en el espacio exterior ya, ¿verdad? Y eso no ha sido impedido por nuestra dificultad de cobrar digitalmente el acceso a los buses. Claro. Y entonces, vuelvo a lo que decías de cómo Costa Rica resolvió en los años 80 el problema de cómo exportar más. Simplemente había que hacer más grande el mercado. Y entonces se hizo más grande el mercado y eso trajo enormes beneficios. Y entonces me pregunto hoy en día, proyectando 40 años hacia adelante, las decisiones que se tomaron hace 40 años sobre la apertura comercial, ¿de qué manera hoy podríamos exportar más servicios? Y bueno, ya Costa Rica, en los últimos 20 años, la exportación de servicios digitales
ha crecido 20% anual por 20 años. Gracias en mucho a la emergencia de la telefonía inteligente, ¿verdad? Porque entonces hoy en día hay una gran cantidad de consumidores de servicios digitales en línea, a través de su dispositivo de bolsillo, muchos de los cuales se producen y se exportan desde Costa Rica. Pero entonces voy más allá. ¿Cómo podríamos exportar bienestar? Porque aquí se vive con mucho bienestar, pero no todo el mundo puede disfrutarlo y no todo el mundo puede venir. Y no todo el mundo puede venir y quedarse lo suficiente como para que ese bienestar le impacte. Entonces, ¿cómo podríamos exportar bienestar? ¿Cómo podríamos exportar valores? ¿Cómo podemos exportar paz? ¿Cómo podemos exportar libertad? ¿Cómo podemos exportar liderazgo? Si no solo en la apertura comercial hemos tenido éxito en restauración de ecosistemas, en robustecimiento de la biodiversidad, en mejoramiento del progreso social de las comunidades. ¿Cómo podemos exportar ese liderazgo a un mundo se ha visto ayuno de liderazgo en muchos frentes? Y entonces ahí es donde yo siento que todo eso que estabas mencionando, de cuáles son las ideas que las personas candidatas están dispuestas a entretener, como se dice en inglés, ¿verdad? A Mantenerse. considerar, o cómo podríamos incorporar eh, problemas complejos dentro de la narrativa de un debate presidencial para que no creamos, para que no intentemos tapar el sol con un dedo, porque no hay ni un solo problema público del bien común que se pueda resolver de manera aislada de todo lo demás. Entonces tenemos que ser capaces de articular unas narrativas sobre cómo atender problemas complejos que vinculen a otras áreas del ecosistema público y privado, por supuesto, también, ¿verdad? Así que me pregunto de qué manera, y esta es una pregunta para la cual no espero que tengamos solución ni respuesta hoy ni en los próximos días, pero de qué manera nosotros podemos exportar mucho de lo que ya hemos hecho bien. Y si lográramos entretener esa idea, entonces entretengamos también la idea de cómo podemos importar valores que necesitamos con urgencia para mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las comunidades más vulnerables, que esa debería de ser la prioridad de el quehacer de cualquier estado y de cualquier institución en cualquier administración de gobierno. ¿Verdad? Eso que dices es muy coherente con el hecho de que nos estamos encaminando hacia una sociedad del conocimiento, ¿verdad? Ya me parece que los países exitosos no lo serán solamente porque producen unos bienes y unos servicios, sino que ahora los países exitosos probablemente sean los que logren tener más influencia en otros, ¿verdad? Pero influencia, no ya influencia porque yo exporto las máquinas, sino bastante como dices, influencia porque eh, estamos exportando ideas que nos han funcionado, ¿verdad? Y muy bien, lo dices, estamos importando unas ideas también porque queremos que nos funcionen, estamos importando unos valores que queremos que nos funcionen. Eso, desde luego, que sería el trasiego de primero, de una economía del conocimiento, pero yendo un poco más allá, sería una economía de los valores, ¿verdad? Tradicionalmente nos hemos puesto a pensar que los valores están ahí y cada uno tiene los que tiene, lo cual no es cierto, porque todo proceso educativo es un proceso de transmisión de valores, ¿verdad? Ahora, lo que estás planteando es bien interesante, es cómo podríamos eh, desarrollar un proceso educativo, pero no para personas, sino para estados o para comunidades, ¿verdad? Para grupos sociales. Esto es bien, bien llamativo, totalmente factible
con los medios que se tienen, totalmente factible para Costa Rica, con las fortalezas que tiene, con la ubicación que tiene en el mundo, ¿verdad? Eso me parece a mí que es una idea bien interesante. Ya me gustaría, me gustaría que en algún debate se le hubiera ocurrido a algún candidato, porque como no tengo oportunidad para votar por ti, me hubiera gustado que le hubiera dicho algún candidato. Bueno, yo siempre digo que yo sería muy mal candidato porque ni mi mamá votaría por mí, pero eso es porque es extranjera. Eso es Em, cierto. Creo que estás hablando de la sociedad del conocimiento y aquí, cuando hablas de la sociedad del conocimiento, inmediatamente nos estás obligando a pensar en talento humano, que no es nada nuevo. Al país han venido cientos de empresas transnacionales en los últimos 30 años a instalarse y se han quedado, ¿verdad? Es más, hay unas como Intel que es icónica, que vino, se instaló y 20 años después dijo, no, me voy porque en Asia manufacturan con más eficiencia que en Costa Rica y se fue. Y 7 años después volvió, porque aunque en Asia manufacturan con más eficiencia, el talento humano para crear valor es mayor aquí que allá. Y aquí quiero volver a tocar por tercera vez el tema de la libertad. Yo que tuve la experiencia de vivir en China y en Japón y de visitar otros países asiáticos, me parece que uno de los enormes factores críticos de éxito que tenemos nosotros para el desarrollo socioeconómico actual, si lo vemos en los 40 años que pasaron, y futuro, en los 40 años que vienen, son precisamente los grados de libertad. ¿Para qué? Para experimentar y cometer errores y aprender. Porque emprender, investigar e innovar, los tres tienen como factor común la necesidad de poder cometer errores. Y en nuestra cultura es totalmente permitido cometer errores. Es más, todos los días te metes a redes sociales y hay siempre algún error que alguna persona cometió que es el bochinche del día. Y está permitido cometer errores, ¿verdad? La gente no deja de hacer y de intentar y de decir cosas por miedo a errar. Aquí hay esa libertad. Y sí quiero hacer un señalamiento porque todas esas empresas que han descubierto el talento humano que hay aquí en Costa Rica y que están dispuestas a pagar salarios bastante interesantes a la mano de obra costarricense por ese talento humano que representa para la organización, se ha convertido en una maquila glorificada, ¿verdad? Nosotros ya no hacemos solo bolas de béisbol y prendas de ropa, ahora hacemos tecnología avanzada, dispositivos médicos, fármacos, componentes tecnológicos, pero las patentes de invención que se crean con talento humano costarricense quedan en manos de esas empresas transnacionales que monetizan miles de veces el valor creado. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, ya que fuimos capaces de resolver desde los años 90 el problema de la maquila textil? Obviamente hubo una pérdida de empleo y a cambio de eso logramos avanzar a otro nivel de manufactura. ¿Cómo hacemos para volver a hacer esa transición de manera tal que algunas de las patentes de invención que se generen con talento humano costarricense se queden en manos costarricenses y generen riqueza para el país? Esa es otra pregunta que yo creo que no tiene una fácil solución, pero dejarla planteada creo que es pertinente. Ujú, muy bien. Eh, he pensado en torno al mejoramiento de los debates. Yo creo que un mejoramiento hay cuando los ciudadanos se dan cuenta de que el debate no es una prueba concluyente, que el debate va más allá, que deberíamos tener otras metodologías que permitieran medir, valorar
lo que está ocurriendo con los candidatos. Y entonces, algo que tendríamos que tener muy, muy claro es qué es lo que querríamos de un buen conductor del Estado costarricense. Bueno, a mí me parece que un elemento muy importante es el liderazgo. Y el liderazgo no es desde luego hablar bonito, el liderazgo no es desde luego ser muy jovial y tal vez esas cosas cuentan, pero básicamente el liderazgo es arranca de la visión que se tenga, ¿verdad? Eh, el liderazgo arranca con visión, ¿sí? Tú no puedes liderar si no planteas unas posibilidades eh, llamativas, porque esa visión no es simplemente estar produciendo utopías, sino que es estar entusiasmando con las utopías. El buen líder tiene una visión mm, eficaz, completa, que resuelva cosas, pero a la vez que entusiasme, ¿verdad? Porque no es el presidente solo el que tiene que hacer cosas. Primero tiene que entusiasmar a su gabinete y tiene que entusiasmar a no sé cuánta gente en la administración pública. Debe entusiasmar, debe tener una visión y debe entusiasmar. Y la otra cosa que me parece que debe tener un buen candidato es una forma de mantener y aumentar el capital político, porque de nada nos sirve elegir a un candidato que se queme en los primeros 6 meses, ¿verdad? Que se queme en los primeros 100 días. Tiene que saber mantener y aumentar el capital político. Pero para dejar el problema planteado, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se mide eso? Mm, el debate es un, un test imperfecto. Entonces, interesante saber que es un test imperfecto para no salir de cada debate diciendo ya tengo candidato, sino ir pensando como país en, bueno, de estas innovaciones que estabas diciendo, ¿por qué no pensamos en formas de que el debate, no aquí, en cualquier país del mundo, sea sustituido por otros tests, por otros medios, por otras pruebas, como para que el juicio de los electores tenga más fundamento, ¿verdad? Estás, Un bonito proyecto de investigación, ¿verdad? sí, estás hablando de capital político regenerativo, ¿verdad? ¿Cómo haces para invertir capital político y que eso genere más capital político? ¿Verdad? Interesante. Porque una de las cosas que se piensa sobre el capital político, que es como un tanque lleno de agua y que se empieza a vaciar el primer día y de pronto uno se asoma y dice, uy, ya casi no le queda capital político. Pero hay formas de regenerar el capital político. Bueno, nosotros lo hemos visto presidentes entrar casi en barrena al año o a mitad del periodo y de pronto repuntan. Tiene que haber formas de repuntar en cuanto a capital político, pero como proyecto de investigación para exportación de ideas y valores que decías tú, a mí me parece que es un tema interesante. Claro. Y hace 35 años, más o menos por esta época, yo estaba por graduarme de sexto grado de la escuela. Entonces, la profesora de estudios sociales, que se llamaba Nancy Paninsky, eh, hizo una serie de jornadas en las que invitaba a padres de familia de la clase a que vinieran a hablarnos sobre diferentes temas. Y tú llegaste a hablar de liderazgo y dijiste algo que todavía recuerdo, pero no solo lo recuerdo, sino que lo he practicado toda mi vida. Y dijiste que un buen líder es el que comparte el poder. Me parece que
esa es la fórmula mágica para el capital político regenerativo, ¿verdad? Si tú utilizas el capital político que tienes para sembrar en otros liderazgos de la gente que te rodea, incluso en adversarios, Claro. creo que esa es una manera de que florezca más capital político que a la postre te va a robustecer el que tenías, ¿verdad? Ese barril de agua que decías. Bien, ¿Verdad? Es lo que en el Senado norteamericano se llama saber cruzar el zaguán, ¿verdad? sí, Poder pasarse al otro lado. Aquí una cosa que nos obstaculiza en la construcción de capital político es que de una cierta manera nos vemos como, vemos a la oposición como si fueran alienígenas, ¿verdad? Y me parece que la oposición también tiene el defecto de simplificar la cosa y decir, bueno, como yo soy oposición, me tengo que oponer. Y no, me parece que la política es la construcción de acuerdos, que uno sepa pasarse al otro lado a conversar con los que no son sus eh, cofrades políticos, con los que son sus antagonistas políticos, y que pueda construir cosas. El día que aprendamos con fluidez a construir acuerdos, me parece que la eficacia de nuestros gobiernos va a aumentar. Y eso entonces tal vez sería una de las cosas que deberíamos buscar en los líderes, la capacidad para construir acuerdos. muy bien. Bueno, creo que eh, hemos explorado muchas ideas y algunas de ellas tienen potencial de que germinen en su propia dirección, ¿verdad? A ver si las podemos retomar en los próximos meses de campaña electoral. Muy bien. Ujú. Bueno, que estés bien entonces y nos Ok, vemos la próxima semana. nos vemos. Muy bien. Chao.